Esta es la historia de Sofía, una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de colisionar con la arrogancia más ruidosa en el lugar menos esperado, el frío y solemne salón de plenos de un ayuntamiento. La sala estaba cargada de una formalidad casi asfixiante, con el aire oliendo a madera noble y a decisiones importantes. En el centro de todo, un arquitecto de renombre, Ricardo Vargas, presentaba su último proyecto con la seguridad de quien se sabe ganador. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en Sofía, sentada entre el público, y más concretamente, en el pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro, una que nadie más notó, pero que para ella fue el preludio de la humillación. Aquel día, la fe iba a ser puesta a prueba en un tribunal de cemento y ego. El conflicto central se desató en ese preciso instante, aunque las palabras tardarían unos minutos en llegar. El antagonista no era el proyecto en sí, sino el hombre que lo defendía. Ricardo Vargas, un arquitecto estrella cuyo cinismo era tan afilado como sus trajes de diseño. Para él, la fe era una reliquia, una superstición para mentes débiles, que no entendían el progreso. La injusticia no consistía en un debate técnico sobre urbanismo, sino en su decisión premeditada de invalidar a Sofía usando su fe como arma. La vio, no como una ciudadana con una objeción legítima, sino como una humilde creyente, cuya opinión era, por definición, irrelevante. La batalla no sería de planos y maquetas, sino de valores contra vanidad, en un escenario donde todos parecían aplaudir al segundo. ¿Alguna vez te has sentido así? En una situación, en la que te miran por encima del hombro, donde tus principios o tus creencias son motivo de burla velada en un entorno supuestamente profesional. Ese momento incómodo en el que sientes que no te están escuchando de verdad sino que simplemente te están catalogando poniéndote una etiqueta para poder descartarte más fácilmente. Es una sensación de impotencia que cala hondo, porque el ataque no va dirigido a tus argumentos sino a quién eres. Sofía estaba sintiendo exactamente eso, una soledad profunda rodeada de gente, mientras el poder y el ego del arquitecto llenaban cada rincón de la sala. Es una de las injusticias más silenciosas y, a la vez, más dolorosas. Antes de contarte cómo la serenidad de Sofía consiguió silenciar a todo un tribunal de expertos. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte la expresión en el rostro de un hombre arrogante, cuando descubre que acaba de humillar públicamente a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder, es una de esas lecciones que la vida entrega de forma implacable, demostrando que la verdadera autoridad no siempre lleva la voz más alta ni el traje más caro. A veces, se esconde detrás de la fe más discreta, esperando el momento justo para manifestarse y cambiarlo todo. Créeme, el final de esta historia te dejará sin palabras. El salón de plenos era el escenario perfecto para esta confrontación. Las paredes, revestidas de madera oscura y retratos de antiguos concejales con miradas severas, parecían juzgar a los presentes. El mármol del suelo devolvía un eco frío a cada paso, y el silencio entre intervenciones era tan pesado que se podía sentir físicamente. Era un lugar diseñado para proyectar poder, para intimidar, un espacio donde las emociones y los valores humanos parecían fuera de lugar frente a la lógica implacable de los presupuestos y los reglamentos. En este ambiente, la presencia de Sofía era casi una anomalía. Su calma contrastaba violentamente con la tensión palpable, convirtiéndola en un punto de quietud en medio de un mar de ambiciones y políticas locales. Sofía Morales no era una mujer que buscara el protagonismo. A sus 45 años, su vida se regía por una integridad silenciosa, anclada en una fe cristiana que no necesitaba proclamar a los cuatro vientos. Era el cimiento de su carácter, la brújula que guiaba sus decisiones. Llevaba ropa sencilla pero elegante, y su actitud era la de alguien que prefiere observar y escuchar antes que hablar. Para gente como Ricardo Vargas, esta serenidad era un sinónimo de debilidad, de ingenuidad. La veían como una buena señora, una ciudadana con más devoción que intelecto, alguien fácil de ignorar, o si era necesario, de apartar con un comentario condescendiente. Subestimarla fue el primer y más grave error que todos en esa sala cometieron. Por otro lado, Ricardo Vargas era la encarnación del éxito moderno.
Un arquitecto carismático, brillante, y absolutamente despiadado en su materialismo. Se movía por la sala como si fuera el dueño, no solo del proyecto sino de todo el espacio. Su traje, perfectamente cortado, y su reloj de lujo eran declaraciones de intenciones. Su oratoria era impecable, seductora, capaz de vender un complejo de apartamentos de lujo como si fuera un servicio esencial para la humanidad. Para él, el mundo era un tablero de juego, donde el dinero, la influencia y la estética vanguardista eran las únicas piezas que importaban. La compasión, la comunidad o la espiritualidad eran, en el mejor de los casos, obstáculos sentimentales que debían ser gestionados o, preferiblemente, demolidos. El momento clave llegó cuando, tras la pomposa presentación de Ricardo, se abrió el turno de palabra para el público. Con una calma que desarmó a los presentes, Sofía se levantó y pidió el micrófono. Su voz, clara y firme, sin un ápice de nerviosismo, llenó el silencio. No atacó el diseño ni la viabilidad económica. En su lugar, expuso con una lógica aplastante cómo la construcción afectaría a un pequeño jardín comunitario, un pulmón verde cuidado por los vecinos, y sobre todo, a la paz de un hospicio para enfermos terminales que colindaba con el solar. Su objeción era razonable, humana, y estaba fundamentada en el bienestar de los más vulnerables. No era una opinión, era un hecho que el proyecto había ignorado por completo. La reacción de Ricardo fue inmediata y brutal. En lugar de abordar los puntos que Sofía había expuesto, la atacó a ella. Se inclinó hacia su micrófono, y con esa sonrisa burlona que ya había ensayado para sí mismo, dijo unas palabras que resonaron en todo el salón. Con todo el debido respeto, señora, comenzó, haciendo una pausa dramática para que todos se fijaran en ella. Quizás debería dejar las oraciones para la iglesia y la planificación urbana para los profesionales. El golpe fue certero, no fue un debate, fue una ejecución pública. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de risas ahogadas y miradas incómodas. La humillación fue total, diseñada para anularla, para reducirla a un estereotipo y dejarla sin defensa alguna. Sofía se quedó de pie, en silencio, con el micrófono todavía en la mano. Todos los ojos estaban clavados en ella, esperando una reacción. Lágrimas, un grito de rabia, una retirada avergonzada. El concejal que presidía la mesa carraspeó, incómodo, listo para pasar al siguiente punto y enterrar el incidente. Ricardo Vargas se recostó en su silla satisfecho, con la mirada triunfante de quien acaba de aplastar a un insecto molesto. Pero Sofía no se derrumbó. En lugar de eso, bajó la mirada por un instante, no por vergüenza, sino como si estuviera consultando una fuerza interior que nadie más en esa sala podía ver ni comprender. El silencio se hizo más denso. Nadie podía imaginar que en ese breve instante, el poder en la sala estaba a punto de cambiar de manos de forma irreversible. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue diferente. Ya no era un silencio de expectación, sino uno denso y pesado, cargado de la humillación que flotaba en el aire. Con una lentitud casi ceremonial, ella no se derrumbó ni replicó. Simplemente, inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Ricardo interpretó como una rendición, y colocó el micrófono de vuelta en su base. El suave chasquido del plástico resonó en la sala con la fuerza de un portazo, un acto final y deliberado que decía más que cualquier grito. Fue un punto y final a su intervención, pero no a su presencia. Al hacerlo, devolvió el foco al arquitecto y a la mesa presidencial, dejando que su desprecio quedara expuesto, sin la distracción de una víctima que llora o se defiende. Ricardo Vargas, hinchado de arrogancia, sonrió abiertamente. Interpretó la calma de Sofía como una derrota absoluta, la confirmación de que su táctica de desprestigio había funcionado a la perfección. Se inclinó de nuevo hacia su propio micrófono, esta vez dirigiéndose al concejal que presidía la sesión, con un tono que pretendía ser conciliador pero que supuraba condescendencia. Bien, dijo, proyectando su voz para que todos le oyeran, si ya no hay más interrupciones basadas en la sentimentalidad, propongo que volvamos a los datos objetivos que realmente importan para el futuro de esta ciudad. La palabra sentimentalidad fue una segunda bofetada, un recordatorio para todos de que, en su mundo, la compasión y la fe eran irrelevantes, meros obstáculos para el verdadero progreso. En la mesa principal,
Las reacciones fueron un mosaico de la naturaleza humana frente al poder. El concejal de urbanismo, un hombre llamado Mateo, se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Su mirada iba del rostro impasible de Sofía al de Ricardo, con la indecisión de quien sabe que debería intervenir, pero teme las consecuencias de enfrentarse a un hombre con tantas influencias. A su lado, una concejala más joven, conocida por su ambición, esbozó una media sonrisa de complicidad hacia el arquitecto. Entendía el juego del poder y claramente había elegido su bando. El resto de los miembros de la comisión optaron por la neutralidad cobarde. Bajaron la vista, se ajustaron las gafas, o se pusieron a estudiar sus papeles con un interés repentino y fingido. Sofía se giró y comenzó a caminar de vuelta a su asiento entre el público. No lo hizo con la cabeza gacha de los vencidos, sino con la espalda recta y un paso sereno y medido. Cada uno de sus movimientos era observado por todos en la sala. Su calma era desconcertante, casi provocadora. No les estaba dando el espectáculo de debilidad que Ricardo esperaba, y que el morbo del público anhelaba. Al negarse a encajar en el papel de víctima humillada, despojaba al arquitecto de su victoria. Era como si caminara envuelta en una dignidad invisible, que ninguna palabra ofensiva podía penetrar. Al sentarse, simplemente cruzó las manos sobre su regazo y fijó su mirada en la mesa presidencial, esperando. El concejal Mateo, sintiendo el peso de decenas de miradas acusadoras, finalmente carraspeó y decidió intervenir, aunque con una tibieza que delataba su miedo. «Señor Vargas», comenzó, con la voz un poco temblorosa, «le rogaría que nos ciñéramos a los aspectos técnicos y mantuviéramos un tono de respeto hacia todos los ciudadanos». Fue el intento de un hombre débil por salvar las apariencias. Pero Ricardo, un maestro de la manipulación social, lo desarmó al instante con una sonrisa encantadora. «Por supuesto, señor concejal, tiene toda la razón. Le pido disculpas a usted y a la sala si mi pasión por la excelencia ha sonado demasiado vehemente. Mi intención es construir, no ofender». Con esa falsa disculpa, se exculpó a sí mismo y dejó al concejal sin más réplica. Sintiéndose completamente impune, Ricardo continuó con su presentación, ahora con un aire de superioridad aún más marcado. Proyectó en la pantalla gigante imágenes renderizadas de su edificio, cristal, acero y lujo aséptico. Habló de ratios de eficiencia, de retorno de la inversión, y de cómo su proyecto posicionaría a la ciudad en la vanguardia arquitectónica del siglo XXI. Cada término técnico, cada cifra millonaria, era una forma sutil de seguir humillando a Sofía, de remarcar la distancia entre su mundo de profesionales y el mundo simple de la fe y los jardines comunitarios. Era una demostración de fuerza, diseñada para que nadie más se atreviera a levantar la voz con objeciones que no fueran puramente económicas. Sin embargo, algo había cambiado en la sala. La humillación pública de Sofía había sembrado una semilla de indignación silenciosa entre parte del público. Un hombre mayor, sentado unas filas más atrás, negó lentamente con la cabeza, con una expresión de profundo desagrado. Dos mujeres intercambiaron una mirada de solidaridad hacia Sofía. Ya no se trataba solo de un proyecto urbanístico, ahora era una cuestión de decencia básica. La arrogancia de Ricardo había cruzado una línea, y su supuesta brillantez empezaba a verse empañada por su crueldad. Sofía, con su silencio, había conseguido que la sala dejara de juzgarla a ella para empezar a juzgar al arquitecto. El coro de testigos ya no era neutral. Y allí estaba ella, sentada en su asiento, inmóvil. Su rostro sereno no revelaba nada de la tormenta que uno esperaría que se librara en su interior. Miraba fijamente a Ricardo Vargas mientras él hablaba, pero su mirada no era de odio ni de rencor. Era una mirada analítica, casi clínica. Parecía estar observando no a un enemigo, sino a un espécimen, estudiando su comportamiento, sus gestos, la fragilidad que se escondía detrás de su fachada de poder. No estaba derrotada, estaba evaluando. Su fe no le exigía poner la otra mejilla de forma pasiva, sino comprender la naturaleza de la injusticia para poder enfrentarla con sabiduría. Su quietud no era sumisión, era preparación. La presentación de Ricardo llegó a su fin con una imagen espectacular del edificio iluminado contra el cielo nocturno. Hubo un aplauso, pero fue extrañamente tibio, casi forzado.
impulsado principalmente por los miembros de la comisión que querían dar por zanjado el incómodo episodio. El arquitecto hizo una leve reverencia, aceptando los aplausos como un derecho adquirido. El concejal Mateo tomó la palabra, mirando sus notas con alivio, listo para iniciar el proceso de votación. Bien, muchas gracias, señor Vargas. Procederemos entonces con el siguiente punto del orden del día, la deliberación y votación de la comisión. Parecía que todo estaba decidido. La injusticia estaba a punto de ser sellada y archivada, y la voz de Sofía olvidada. Pero la historia de aquel día apenas había comenzado. Justo cuando el concejal Mateo se disponía a dar por zanjado el debate, una voz grave y pausada se alzó desde el fondo de la sala. Era un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida entera en aquel barrio. Un momento, por favor, dijo, sin levantarse, pero con una autoridad natural que obligó a todos a girarse. Yo no entiendo de ratios de eficiencia, señor arquitecto, pero sí entiendo de noches en vela cuidando a un ser querido. El lugar del que habla la señora Morales, ese hospicio, es un santuario de paz. Su proyecto propone construir un muro de ruido y polvo junto al último lecho de nuestros vecinos. ¿Qué clase de progreso es ese, que nos pide pisotear la dignidad en el final de la vida? Sus palabras, sencillas y directas, cayeron como piedras en el estanque de la burocracia. Ricardo Vargas, pillado por sorpresa, recompuso su sonrisa de inmediato, adoptando un tono de respeto paternalista que resultaba aún más insultante. Aprecio enormemente su perspectiva, de verdad, la voz de la experiencia es un tesoro, concedió, como si le estuviera dando una palmadita en la espalda. Pero debemos pensar en el futuro, en las generaciones venideras que necesitarán empleo y vivienda. Este proyecto es un motor económico que beneficiará a miles. A veces, el progreso exige pequeños sacrificios por un bien mayor. Con esa frase neutralizó la objeción, convirtiendo la compasión en un obstáculo nostálgico, y pintando al anciano como alguien anclado en el pasado, incapaz de ver el panorama completo. La pequeña victoria moral se disolvió en el aire, sofocada por la lógica fría del dinero. Sofía, sin embargo, no movió un solo músculo. Su atención no estaba en el duelo verbal, sino en los detalles que nadie más parecía notar. Observaba el leve temblor en la mano del concejal Mateo al coger su vaso de agua, la forma en que la luz de los focos creaba un halo casi artificial alrededor de la cabeza de Ricardo, haciendo que su sonrisa pareciera una máscara. El zumbido constante del aire acondicionado era como una nota de tensión sostenida. En su mente, la humillación no era un ataque personal, sino un dato más en su análisis. La arrogancia de Ricardo no era una ofensa, era una debilidad estructural en su argumento, una grieta en la fachada de su impecable presentación. Estaba viendo el proyecto a través del hombre, y lo que veía era profundamente defectuoso. Por un instante, la imagen de su padre vino a su mente. Era un ingeniero de la vieja escuela, un hombre que pasaba más tiempo en la obra que en la oficina. Le había enseñado a leer los cimientos de un edificio, no solo los planos. La gente se impresiona con las alturas, Sofía, le decía mientras le pasaba la mano por el pelo, pero la verdadera fuerza de una estructura está en lo que no se ve, en la base que soporta todo el peso en silencio. Esa lección se había convertido en el pilar de su vida. La fe, la integridad, la compasión, esos eran sus cimientos invisibles. Y en ese momento, viendo la soberbia de Ricardo, comprendió que él había construido un rascacielos de ego sobre unos cimientos de arena. El concejal Mateo, ansioso por recuperar el control, carraspeó y se dirigió a la mesa. Bien, agradecemos todas las intervenciones. Si no hay más objeciones formales, creo que es el momento de proceder a la deliberación y votación de la comisión. La sala contuvo la respiración, parecía el final. El poder y el dinero estaban a punto de ganar la partida. Ricardo Vargas se recostó en su silla con aire de triunfo, pero justo cuando el martillo del procedimiento estaba a punto de caer, una mano se levantó en la mesa de la comisión. Era la concejala más joven, Laura, la misma que antes había sonreído con complicidad. Todos se giraron hacia ella, desconcertados. Su gesto rompía por completo el guión que todos esperaban. El valor de una sola persona a veces puede cambiarlo todo. Y si tú también has tenido que defender tus principios en una situación así, cuéntanoslo en un comentario. Tu experiencia puede darle fuerza a alguien que la necesita ahora mismo.
Porque lo que estaba a punto de hacer aquella concejala no era un acto de rebeldía, sino una demostración de que la integridad, a veces, solo necesita una pequeña oportunidad para manifestarse y alterar el curso de los acontecimientos. Una sola pregunta bien formulada puede ser más poderosa que el discurso más elocuente, especialmente cuando apunta al lugar exacto donde la arrogancia ha decidido no mirar. Perdone, señor presidente, dijo Laura, con una voz clara y profesional, que no dejaba entrever ninguna emoción. Solo una pequeña cuestión técnica para que conste en acta. Se giró hacia el arquitecto. Señor Vargas, ¿podría confirmarnos si el informe de impacto acústico que afecta a la parcela del hospicio fue realizado siguiendo los nuevos y más estrictos estándares de sensibilidad aprobados el mes pasado por la Dirección General de Urbanismo? La pregunta fue como un bisturí, preciso y letal. No era una opinión, no era sentimentalismo, era una cuestión de legalidad, un detalle técnico que ponía en duda toda la base del proyecto y apuntaba directamente a una posible negligencia. El silencio en la sala se volvió denso, casi palpable. Por primera vez en toda la mañana, la máscara de Ricardo Vargas se resquebrajó. Un tic casi imperceptible apareció en su párpado izquierdo y su sonrisa se tensó. Fue solo un segundo, pero todos lo vieron. Se recompuso rápidamente, forzando un aire de total confianza. Por supuesto, concejala. Como he dicho, nuestro equipo es extremadamente riguroso, y cumple con toda la normativa vigente. Todos los informes son impecables y están a su disposición. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado genérica. Sonaba a defensa, no a confirmación. En ese instante, Sofía levantó la vista y su mirada se cruzó con la de Laura por una fracción de segundo. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. La partida de ajedrez había cambiado. El concejal Mateo, superado por la situación, aceptó la respuesta de Ricardo con un alivio evidente. Muy bien. Aclarado el punto. Gracias, concejala. Procedamos ahora sí a la votación. Los miembros de la comisión se prepararon. Algunos se inclinaron sobre sus micrófonos, otros buscaron los botones en sus consolas. La tensión era máxima. El proyecto multimillonario, la reputación de Ricardo, la paz del hospicio y la dignidad de Sofía pendían de un hilo. Pero mientras los dedos se acercaban a los botones de sí o no, Sofía permaneció inmóvil, con una serenidad que rayaba lo sobrenatural. Ella sabía algo que los demás ignoraban, sabía que aquella votación era solo el penúltimo acto de una obra cuyo final ya estaba escrito. El momento de la votación llegó, cargado de una electricidad casi insoportable. Los miembros de la comisión, con gestos que iban desde la decisión firme hasta la duda incómoda, se inclinaron sobre sus consolas. El concejal Mateo pronunció la fórmula de rigor. Procedemos a la votación sobre la aprobación del proyecto. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala, roto únicamente por los discretos chasquidos electrónicos de los botones al ser pulsados. En la pantalla gigante, los resultados comenzaron a aparecer, uno a uno como sentencias inapelables. Ricardo Vargas ni siquiera miraba la pantalla. Tenía la vista fija en Sofía, con una sonrisa que era la pura encarnación del triunfo. Estaba tan seguro de su victoria que quería saborear cada segundo de la derrota de ella, de su fe, de todo lo que representaba. Sintiéndose ya vencedor, y no pudiendo resistir la tentación de clavar la última daga, Ricardo levantó la mano. Señor presidente, si me permite una última palabra mientras se computa el voto final. Mateo, deseando acabar, asintió con un gesto cansado. El arquitecto se levantó, irradiando una superioridad casi teatral. Quisiera agradecer a esta comisión su visión de futuro. Hoy no solo hemos aprobado un edificio, hemos reafirmado nuestro compromiso con la razón y el progreso. Hemos demostrado que las decisiones importantes deben basarse en datos y ambición, no en supersticiones ni en sentimentalismos anclados en el pasado. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a Sofía. Fue su mayor acto de humillación, una declaración pública de que la fe de ella era un estorbo para la modernidad. La sala se quedó helada. El comentario fue tan innecesario, tan cruel, que incluso aquellos que apoyaban el proyecto sintieron una punzada de vergüenza ajena. El hombre mayor del público negó con la cabeza, murmurando algo inaudible pero claramente despectivo. La concejala Laura apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cuello se marcaron. El ataque había dejado de ser sutil.
Era una ejecución en toda regla, un pisotón final sobre alguien que ya estaba en el suelo. Pero Sofía no reaccionó. Su rostro permaneció sereno, su mirada fija en Ricardo. No le concedió la satisfacción de ver la herida. Simplemente observaba, como un juez silencioso, dejando que el hombre se condenara a sí mismo con su propia arrogancia. En la pantalla, el resultado final parpadeó en letras verdes. Proyecto aprobado, votos a favor, 5, votos en contra, 2. Un aplauso tímido y disperso recorrió la sala, liderado por los socios de Ricardo. El arquitecto hizo una leve inclinación, aceptando la victoria como algo que le era debido por derecho propio. El concejal Mateo suspiró aliviado, golpeando suavemente la mesa con su pequeño mazo. Muy bien. Queda aprobada por la comisión la propuesta de construcción. Agradecemos al señor Vargas su excelente presentación. Ricardo volvió a sentarse, cruzó las piernas, y le dedicó a Sofía una última mirada, una mezcla de lástima y desprecio. Para él, la batalla había terminado. La lógica había triunfado sobre la fe. La injusticia se había consumado. El concejal Mateo, revisando sus papeles con la prisa de quien quiere abandonar una habitación incómoda, continuó con el procedimiento. Con esto, queda registrada la recomendación favorable de la comisión. Carraspeó, ajustándose las gafas y leyendo la siguiente línea de su guión con voz monótona, como un simple trámite burocrático. Y ahora, tal como dicta el reglamento municipal para proyectos de esta envergadura, y para la evaluación final y vinculante, cedemos la palabra a la máxima autoridad de esta comisión, la persona que tiene la potestad de ratificar o desestimar la decisión. La sala empezó a recoger sus cosas, nadie prestaba ya demasiada atención, era solo una formalidad, el último paso antes de cerrar el acta. Entonces, el concejal Mateo pronunció las palabras que detendrían el tiempo en el salón de plenos. Con la misma voz funcionarial, concluyó la frase. Cedemos la palabra a la directora general de urbanismo del ayuntamiento, la señora Sofía Morales. Un silencio atronador cayó sobre la sala. No fue un silencio tenso, sino un vacío absoluto, como si el aire hubiera sido succionado de repente. El nombre Sofía Morales quedó flotando, suspendido, mientras las mentes de todos los presentes luchaban por procesar lo que acababan de oír. La humilde creyente. La mujer del crucifijo, la misma a la que acababan de ridiculizar, no podía ser. Era simplemente imposible. Todas las cabezas, en un movimiento sincronizado y casi cómico, se giraron bruscamente hacia Sofía. Ella permaneció sentada un segundo más, como si estuviera concediendo a la sala un momento para asimilar el impacto. Luego, con la misma calma imperturbable que había mantenido durante toda la sesión, recogió su bolso, se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la mesa presidencial. Cada paso sobre el mármol frío resonaba con una autoridad recién descubierta. Su serenidad ya no parecía debilidad, sino el aplomo de quien siempre había tenido el control. El pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello ya no era un símbolo de devoción ingenua, sino el emblema de los principios que regían su poder. La transformación en el rostro de Ricardo Vargas fue un espectáculo digno de contemplar. Su sonrisa arrogante se congeló, convirtiéndose en una mueca grotesca de incredulidad. El color desapareció de su cara, dejando una palidez cerúlea, la de un hombre que acaba de ver un fantasma. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados por el pánico. Su mente, a una velocidad vertiginosa, reproducía en bucle cada palabra condescendiente, cada gesto despectivo, cada insulto velado. Acababa de humillar públicamente, de la forma más brutal posible, a la única persona en toda la ciudad que tenía en su mano el poder de firmar o destruir su proyecto multimillonario. Había cometido un suicidio profesional en directo. La onda expansiva de la revelación recorrió la sala. La concejala que había sonreído con complicidad hacia Ricardo ahora miraba su mesa como si quisiera que la tierra se la tragase. Mateo, el concejal presidente, se quedó con la boca abierta, pálido, comprendiendo la magnitud de la catástrofe que había permitido en su presencia. En el público, el hombre mayor que había defendido el hospicio ahora miraba a Sofía con una mezcla de asombro y profunda admiración. Los murmullos estallaron por todas partes, un torrente de incredulidad y justicia poética. La jerarquía de poder del salón de plenos se había invertido por completo en menos de 10 segundos.
La piedra que el arquitecto había despreciado se había convertido en la piedra angular. Ricardo se puso en pie de un salto, tropezando torpemente. El pánico había destrozado su fachada de hombre sofisticado. Señora, directora, balbuceó, con la voz rota, dando un paso vacilante hacia ella. Señora Morales, yo no tenía ni idea. Por favor, permítame disculparme. Las palabras se atropellaban en su boca, vacías, incoherentes. Era la patética imagen de un tirano despojado de su poder, suplicando clemencia. Sofía llegó a la mesa, se detuvo y lo miró. No había ira en sus ojos, ni siquiera triunfo. Solo una calma profunda y una tristeza casi compasiva. Levantó una mano, no para amenazarlo, sino con un gesto suave que le pedía silencio. No necesitaba decir nada. Su victoria moral ya era absoluta. Sofía ocupó con acento agudo el asiento central de la mesa, el que le correspondía por su cargo. Colocó sus papeles frente a ella con una deliberación metódica. El silencio en la sala era ahora de una reverencia temerosa. Todos esperaban su veredicto, no solo sobre el proyecto, sino sobre el hombre que se había atrevido a juzgarla. La simple ciudadana se había revelado como la jueza final. Ricardo Vargas permanecía de pie, temblando ligeramente, expuesto y aniquilado bajo la mirada de todos los que minutos antes habían sido testigos de su arrogancia. La justicia a veces no llega con el estruendo de un trueno sino con la revelación silenciosa de una verdad que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente su momento. Sofía se sentó en la silla principal de la mesa, un lugar que parecía haberla estado esperando desde el principio. El silencio era tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces del techo. Colocó su bolso a un lado y ajustó el micrófono con un gesto tranquilo y metódico, como si lo hubiera hecho 1000 veces. No miró a Ricardo Vargas, cuyo rostro era una máscara de pánico y arrepentimiento. En su lugar, dirigió su mirada a los miembros de la comisión, uno por uno, con una expresión serena pero inescrutable. No había en ella ni un ápice de revancha, solo la calma de quien está a punto de cumplir con su deber. Toda la arrogancia y el ruido de la sala se habían evaporado, reemplazados por el peso de la autoridad silenciosa que ahora emanaba de ella. Su voz, cuando finalmente habló, era la misma que había usado antes desde el público, clara, firme y sin adornos. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los miembros de la comisión por su deliberación. Hizo una pequeña pausa, dejando que el peso de su posición se asentara por completo. La votación de esta comisión constituye una recomendación técnica, que valoro y he escuchado con atención. Sin embargo, como bien saben, la ley me confiere la responsabilidad final y vinculante de ratificar o desestimar los proyectos que definen el futuro de nuestra ciudad. Con esas palabras se estableció el nuevo marco de la realidad. Ya no era una opinión contra otra, era la decisión final de la máxima autoridad, y todos en la sala lo comprendieron al instante. Este proyecto, en su forma actual, es rechazado. La frase fue pronunciada sin énfasis, como una simple constatación técnica, lo que la hizo aún más devastadora. Y no lo es por sentimentalismo, como se ha sugerido, sino por un defecto fundamental en su concepción. Un plan de urbanismo que ignora deliberadamente el bienestar de los más vulnerables, como los residentes de un hospicio, y que desprecia los espacios de cohesión comunitaria, como un jardín vecinal, no es un proyecto de progreso, sino un acto de egoísmo arquitectónico. Nuestra ciudad se construye para sus ciudadanos, no solo para sus inversores. Este principio no es negociable. Cada palabra era un pilar de su filosofía, la misma que minutos antes había sido motivo de burla. No obstante, Sofía no se detuvo en la negación. Con la misma profesionalidad impecable, estableció el camino a seguir. Esta dirección no se opone al desarrollo, sino al desarrollo que olvida su propósito humano. Por lo tanto, el proyecto podrá ser reconsiderado únicamente si se rediseña desde cero para cumplir con dos condiciones ineludibles. Primero, debe garantizar, con un informe de impacto acústico y lumínico validado por una tercera parte independiente, la paz absoluta del hospicio colindante. Segundo, debe integrar y proteger el jardín comunitario como parte esencial del nuevo espacio público. El progreso que no sirve a la dignidad de las personas no es progreso, es simplemente negocio. Su visión era ahora la ley. Mientras Sofía hablaba, Ricardo Vargas se derrumbó.
No físicamente, sino de una manera mucho más profunda. Se desplomó en su silla, con la mirada perdida, como si el alma hubiera abandonado su cuerpo. El traje de diseño ya no parecía un símbolo de poder, sino un disfraz ridículo. Los miembros de la comisión que antes le habían sonreído ahora evitaban su mirada, estudiando sus papeles con una intensidad fingida. En cuestión de minutos, había pasado de ser el centro de admiración a convertirse en un paria, un recordatorio viviente de que la arrogancia es el cimiento más frágil sobre el que se puede construir una carrera. Su humillación no fue un acto de venganza de Sofía, sino la consecuencia natural de sus propias acciones. Al terminar, Sofía no añadió ni una palabra más. Simplemente, recogió sus cosas con la misma serenidad con la que había llegado. Se levantó y, en lugar de salir por la puerta trasera reservada para las autoridades, decidió caminar por el pasillo central, entre el público. Mientras pasaba, el hombre mayor que había defendido el hospicio, se puso lentamente en pie, y le ofreció un leve asentimiento, un gesto de respeto que valía más que todos los aplausos. Otras personas la miraban con una admiración silenciosa. Salió del salón de plenos sin mirar atrás, dejando tras de sí una lección inolvidable sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y el poder, una que resonaría durante mucho tiempo entre aquellas paredes de madera y mármol. Aquel día, en el frío salón de plenos se demostró que la arrogancia puede construir rascacielos de ego que parecen tocar el cielo, pero que se derrumban ante el primer soplo de integridad. La fe de Sofía, esa que fue despreciada como una debilidad, resultó ser la roca inamovible sobre la que se cimentaba no solo su carácter, sino la verdadera justicia para el corazón de su ciudad. Su silencio fue más elocuente que cualquier discurso, y su calma, el arma más poderosa. Si esta historia de fe, integridad y justicia silenciosa ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar el poder de los valores, y suscríbete para no perderte más relatos como este.